Lucas capítulo 10, versos 19 y 20. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 19 y verso 20. Amén. Si la tenemos, le damos lectura. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: hablando Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén a la palabra del Señor. Tomen su asiento, hermano. El Señor nos ha dado autoridad y poder. Amén. Autoridad y poder. La palabra del Señor, cuando está hablando, Jesucristo dice que junta a sus discípulos en Marcos capítulo 9, verso 1, y les dio, dice, llamando a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Así dice Marcos capítulo 9, verso 1. Y, por ejemplo, autoridad, que es un derecho legítimo obtenido de alguien superior o por legado o herencia. Esa es la autoridad. Alguien recibe autoridad de alguien o lo puede adquirir por medio de un legado o por una herencia. Usted tiene la autoridad de ocupar una propiedad, un lugar, una casa, recibir un inmueble, un vehículo, lo que sea. Está autorizado por medio de la ley para poder disponer de eso. Ahora, poder es la facultad para forzar una situación. Alguien puede estar autorizado, pero también necesita el poder para poder hacerlo. Poder es la facultad para forzar una situación por medio de herramientas o acciones, venciendo incluso oposición. Si alguien se opone, el poder que puede tener alguien puede vencer esa oposición, porque el poder lo tiene para hacerlo, tiene la autoridad y a la vez tiene las herramientas para ejecutar esa autoridad, aunque alguien se le oponga. Entonces Jesús dice que le da a sus discípulos poder y autoridad. Por ejemplo, siempre lo digo, cuando se presenta una licitación, varias empresas van a una licitación por un trabajo, ¿verdad? Por una obra, ya sea del municipio, del gobierno o privado. Y el que gana esa licitación, el que presenta los pliegos y gana esa licitación, de pronto ahora esa persona es la única autorizada para hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero si no tiene los medios, si no se sueltan los recursos, si no se da, no salen los fondos para comprar los materiales, las herramientas, las máquinas, esa persona está autorizada, pero no puede hacerlo. ¿Se entiende? Alguien le puede decir, bueno, ¿y qué pasó con la obra? Como pasa en Argentina. ¿Qué pasó con esto que no se hizo? ¿Qué pasó con este tramo de ruta que no se hizo? Y el que ganó la licitación, sí, la ganamos la licitación, pero no hay plata, ¿verdad? No hay insumos, no hay materiales. La licitación estamos autorizados a hacerla, pero no la podemos hacer porque no hay medios cómo hacerlo, no nos han soltado los medios. Es por eso que autoridad y poder, todos estamos autorizados por el Señor Jesucristo, que dice, he aquí yo os doy potestad, que es autoridad. Amén. Sobre toda fuerza del mal, Sí, Señor. sobre serpientes, sobre escorpiones, y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Sí, Señor.
que Satanás el diablo, y nada os dañará. Amén. La palabra del Señor dice que Él nos dio ese poder, esa potestad. A los discípulos les dijo, y les dio poder y autoridad. Los discípulos salieron, los 12, y iban predicando el Evangelio, dice la palabra en Marcos, y sanando a muchos enfermos, resolviéndole las situaciones a la gente. Llegaban a un lugar, no solo le hablaban de Jesús y del Evangelio, no solo le hablaban del poder de Dios y del reino de Dios, sino si había un enfermo, alguien que estaba con un problema, ellos solucionaban ese problema porque tenían la autoridad y el poder para hacerlo, porque se los había dado el Señor. Ahora, la Biblia registra en una ocasión que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, verso 29. Ahí dice la palabra que le trajeron a los discípulos un endemoniado. Y ese endemoniado era un muchacho que, de acuerdo a las características que presenta la Biblia, era una persona que sufría de epilepsia, porque echaba espumarajo por la boca, se contorsionaba y perdía el sentido, caía arriba del fuego, arriba caía el agua, caía en cualquier lugar, se lastimaba. Y este padre, que era un hombre grande, un hombre anciano, dice la Biblia, le pidió a los discípulos que echaran fuera a ese demonio de su hijo. Resulta que los discípulos oraron, le pidieron al Señor, echaron fuera ese demonio y nada pasó. Entonces estaban allí también los fariseos, dice que estaban los intérpretes de la ley, los que estaban en contra del ministerio del Señor de Jesucristo y sus discípulos. Y entonces empezaron, yo imagino, la Biblia dice que empezaron a contender con ellos y a discutir con ellos. Y le decían, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es esto? ¿No es que ustedes echan fuera demonios? ¿Qué pasa con su maestro? Y bueno, ¿ve? Como dicen los chicos ahora, los empezaron a bardear. Jesús estaba en el monte, que se llama el monte de la transfiguración, así le dice la Biblia. Cuando se cumple ese momento, Jesús desciende con sus 3 discípulos de su círculo íntimo, y cuando llega, los ve a sus discípulos que habían quedado acorralados por esta gente. Y cuando llega el Señor, le dice, ¿qué les pasa con ellos a ustedes? Porque por lo que se ve, el Señor, no lo dice la Biblia, pero se enardecía por dentro. Es como cuando alguien ve a su hijito que se lo tiene en medio acorralado y el papá como que se le encrespa, ¿ve? ¿Verdad? Es como que no le gusta. Entonces viene y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué discuten con ellos? ¿Qué pasó acá? Y todos guardaron silencio. Guarda, había llegado, dijo el mexicano, el mero mero. Entonces salió el papá del chico y le dice, Señor, traje mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera a este espíritu inmundo que está en él, y no pudieron. Y Jesús dijo, generación adúltera y perversa. Eso le dijo el Señor. Adúltero es alguien que juega 2 puntas, ¿verdad? Que se muestra, en este caso, se mostraban religiosos, pero también eran malos, perversos de corazón. Pues no estaban para ayudar, sino para ver dónde encontraban un detalle. Y él le dijo, tráeme acá a tu hijo. Y cuando lo trajeron, dice que cuando lo levantan al chico para traerlo, dice que ese espíritu, le vino esa convulsión, ese demonio, se manifestó y cayó. Y el Señor le dijo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Le dijo el Señor. Este padre le dijo, sí, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Ayúdame, Señor. Sí, Señor. Tener a alguien enfermo de esta manera, mire, hermano, es agotar toda circunstancia y traerlo al Señor, porque sabían la fama del Señor. Es como tirar los últimos cartuchos y decir, bueno, yo creo que Dios lo puede hacer. Amén.
Pero había probado tanto este hombre con su hijito y nada pasaba. Y entonces lo trajo, estaban los discípulos y les dijo, y ellos se fueron a orar y a echar fuera ese demonio y no pasó nada. Entonces este padre calcule, ya como que su fuerza, su fe se había decaído. Pero llega el Señor, surge una esperanza. Y Jesús le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, yo creo, pero ayúdame, Señor, porque creo, pero ya estoy tan decepcionado. Entonces el Señor mandó que salga ese espíritu de ese muchacho, le dijo, no entres nunca más. Y cayendo al suelo, quedó como muerto, dice la Biblia. Pero él lo tomó de la mano y se levantó. Y fue un gran asombro para la gente, porque Jesús pudo hacerlo. Ahora la Biblia sigue registrando que iban de camino a la casa y yo pienso que todos iban en silencio, ¿verdad? Cuando los discípulos les iba bien, ellos contaban y se hablarían y se reirían y esto y lo otro, porque así les sucedió cuando fueron los dos y volvieron contentos. Y Jesús les dice, no se alegren que los espíritus inmundos se les sujeten, más alégrense que su nombre esté escrito en el reino de los cielos. Alégrense por eso, no se alegren tanto por esto, porque no es de ustedes, es de Dios, ¿verdad? Entonces, van todos calladitos, pero de pronto alguien rompe el silencio y le dice, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Se nota que no era algo muy común. Ellos tenían fe, sabían que el Señor les había dado autoridad. Siempre sucedía que ellos oraban y los enfermos eran sanados y los endemoniados eran libertados, pero ahora se venían mal porque los habían avergonzado y ese chico no lo habían podido liberar. Entonces estaban ahora un poco confundidos y decían, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dice, registra la Reina Valera en dos pasajes. En Mateo capítulo 17, verso 21 dice, este género no sale sino con oración y ayuno, dice la palabra. ¿Sí? Y también dice en Marcos capítulo 9, verso 19, dice, solo puede salir por medio de la oración y el ayuno. Así dice la palabra. Pero hermanos, la palabra del Señor en el original, en Mateo 17, verso 21, no está este versículo. Alguien lo agregó, con oración y ayuno le puso. Porque eso sería lo que circularía entre los discípulos. Y en Marcos, capítulo 9, 29, el Señor Jesucristo dijo, esto no sale sino con oración. Y alguien vino ahí abajo, bien intencionado, y le puso, y ayuno. Pero el Señor dice, con oración. Con oración. No dice ayuno en la escritura original. ¿Me entiende? Pero vamos a ver que sí quiere decir. Alguien lo agregó, aunque no estaba escrito en el original, pero sí es necesario el ayuno. Ahora, cuando el Señor dice, este espíritu no sale si no es con oración en el original, está hablando que tanto como el ayuno y como la oración son actos de intimidad con Dios. Amén. Pero vamos a explicar un poquito más esta parte. Cuando el Señor está hablando de este tipo de oración, no se está refiriendo a orar en público, a hacer una larga oración para que un endemoniado sea libre. Está hablando de la intimidad. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Sabe que la Biblia registra que nunca oró en público el Señor? Solo en una oportunidad. En San Juan capítulo 11, verso 42, dice que Él estaba frente a la tumba de Lázaro y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y no lo digo, dice,
lo digo por todos estos, para que crean que tú me has enviado. Y no fue muy larga, fue una oración cortita, pero el Señor nunca oró en público. ¿Sabía usted? El Señor siempre oró en privado, dice la Biblia. Y yo aquí anoté algunas en Lucas 6:12, Lucas 11, verso 1, en Lucas capítulo 22, verso 41, en Mateo capítulo 14, verso 23. El Señor se retiraba al monte a orar. Siempre Él dice que era un momento privado donde Él iba al Padre y oraba. Después de estar con la gente, se retiraba solo a la montaña y oraba. Y el Señor Jesucristo dice, este género no sale si no es con una actitud de tener intimidad con Dios. Cuando les habla a sus discípulos, cuando ellos les dicen cómo tenían que orar, Él les dice, no sean como los fariseos, como los hipócritas que les gusta orar en público. Les gusta hacer largas oraciones en las sinagogas, en las plazas, en las esquinas para ser vistos de los hombres. Ustedes, ¿qué dice? Vayan al cuarto, cierren la puerta con llave y oren a su Padre en secreto. Y lo que le pidan allí va a ser recompensado en público. El Señor dice que esta autoridad, ese poder de Dios en nuestra vida, depende de una vida de oración en privado. Porque podemos orar en público y hacer largas oraciones, pero si no oramos en privado, no tenemos intimidad con Dios, no pasa nada. Jesús les dice, no está solamente hablando de un enfermo, de un endemoniado, de toda situación, hermano. La situación que a usted le está quejando y que de pronto no puede, ya está por largar armas, ya está por desistir. Usted tiene que entrar en esa oración, porque esas fuerzas demoníacas no salen si no es con oración, si no es con momentos de intimidad con el Señor, si no es apartarse. Y claro que el ayuno es una herramienta muy especial, que lo va a ayudar en esta comunión con Dios, en buscar su rostro. Pero el Señor, Él tenía este método, el cual también tenían sus discípulos. Hermanos, usted revisa los hechos de los apóstoles, ellos no oraban en público, ellos oraban en la congregación, ellos se reunían para orar. Los discípulos poniendo las manos, dice que oraron por los diáconos. Esas eran las oraciones que ellos hacían, pero su oración era en privado. Cada vez que alguien ejecutó la palabra del Señor para echar fuera un demonio, solo dijo en el nombre de Jesús, sal fuera, nada más. Porque su vida estaba respaldada por una oración como Jesucristo. Jesucristo, Él no se ponía a atar, a echar fuera demonios en el sentido de que empezar a orar como acostumbramos nosotros. Él ejecutaba la orden del Señor. Debiéramos nosotros, hermanos, esta congregación, al orar por un enfermo, decir en el nombre de Jesús, es sano. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, Él les dijo, cuando entren en una casa, si hay alguien enfermo, ¿qué les dijo? Sánenlo. No dijo, oren al Padre para que sea sanado. Sánenlo. ¿Dónde estaba la autoridad y el poder para hacerlo? En sus discípulos. Porque Él se los había dado. Amén. Entonces, erramos a veces, hermano. Los martes tenemos momentos de oración aquí. Reuniones de oración donde intercedemos, oramos al Señor. Pero llegado el momento cuando usted tiene que ejecutar esa autoridad y ese poder que Dios le ha dado, debiera usted hacerlo directamente, porque usted tiene un respaldo, una vida de oración. ¿Se entiende? Si alguien, yo por ejemplo le dijera, hermano, ¿usted me puede juntar todos esos cables? ¿Me puede sacar estos cables y ordenarlos? Sí, ¿cómo no, pastor? Y viene y me dice, bueno, pastor, sáqueme los cables. ¿Qué le diría? A usted le estoy diciendo que lo saque. Sáquelo. Bueno, dice, para el pastor,
¿puede sacarme estos cables? Que me dijera así. Digo, ¿qué parte no entiende, hermano? Le estoy diciendo si usted puede hacerlo, si no, déjeme que lo voy a hacer yo, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo esto, ¿usted me ayuda con esto? Sáqueme los cables. Bueno, sí, cómo no, muy obediente, pero va y dice, pastor, sáqueme el cable. No nos ponemos nunca de acuerdo, hermano. Le estoy pidiendo a usted y usted me pide a mí. Así hacemos nosotros. El Señor me dice, vayan y sanen a los enfermos. Y yo voy y le digo, Señor, sana a este enfermo. El Señor me dijo que lo sane yo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me está entendiendo? Sí. La orden es directa hacia mí y yo tengo que ejecutar esa orden directa a ese espíritu, a ese demonio, a esa enfermedad. Pero empezamos a hacer una oración, porque lo hacemos todos, hermano, pero estamos para aprender de la palabra del Señor. Sí, Señor. La orden tiene que ser directa. Cuando usted tiene una vida de oración, cuando usted ha estado en la presencia del Señor, usted va a ir en el nombre de Jesús. Ahora mismo, este problema cese y desista. ¿Cuántos han visto esa película que se llama Cuarto de Guerra? Amén. Amén. ¿Cómo termina orando esa mujer? Esa abuelita tenía una vida de oración, pero cuando esa mujer que viene ahora a convertirse en discípula de esa abuelita en la película, cuando le habla a Satanás, ¿qué le dice? Satanás, sal de mi casa. Te vas ahora. Y te vas por esa puerta. Y le cierra la puerta. Y después se acuerda de algo y viene y le grita y le ordena otra cosa más. Pero no es que empieza ahí, ¿verdad? Ella lo hace en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Y ahí estamos cerrando, hermano. Ahí es donde nosotros estamos cerrando, porque el Señor me manda a mí a hacer algo y yo le pido a Él que lo haga. Y el Señor me dice, hacelo vos, tenés la autoridad, tenés el poder. Y yo le digo, bueno, Señor, haz esto. Pero él dice, bueno, hermano, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Tenemos que ejecutar la palabra del Señor. Y Jesús le dice, ustedes no pudieron porque no tienen oración. No está hablando de que no hacen una oración. Está hablando de que ustedes no van al monte, no tienen un lugar donde orar. No resuelven esto en privado. Por eso les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, vayan a su cuarto. Yo no voy al cuarto porque no tengo casa, pero me voy a la montaña, me voy al monte a una hora temprana o a la noche y paso toda la noche orando. Entonces al otro día ejecuto la orden que mi Padre me ha dado. ¿Por qué no podemos hacer las cosas? ¿Por qué a veces oramos y no pasa nada y queremos que venga el pastor, que venga el hermano? Y para que ellos oren y todos intentamos y a veces parece que nada pasa. Porque falta intimidad en oración con Dios. Pero ¿qué es lo que vamos a orar en esa intimidad? ¿Qué es lo que le vamos a decir al Señor? Ahora viene el ayuno, lo que alguien le agregó acá para simplificar la cosa. Después que las escrituras fueron escritas, alguien tal vez ya lo conocía esto. Entonces, para que a alguien no le cueste tanto trabajo, le puso y oración, y ayuno. Pero ¿qué es el ayuno, hermano? ¿Qué es el ayuno? Isaías 58 dice que este pueblo me pide justos juicios y me reclama cosas y habla como si me conociera. Pero su corazón está lejos. Cuando ayunan, se pelean, discuten, se amenazan a los trabajadores, los que son obreros, se enojan, discuten. Y también dice que se sientan en cenizas, se visten de una ropa áspera y se echan ceniza en la cabeza, ropa de silicio, dice que era una alpiciera, y se echan ceniza en la cabeza y están allí inclinados como un junco, pero su corazón no cambia. El Señor dice, ¿acaso llamarán esos días santo, apartado? Dice, y agradable para el Señor. ¿Usted cree que yo me voy a agradar de eso, de ver a un tipo sentado en la ceniza y está allí muy humillado con una actitud de dolor, pero su corazón tiene rebeldía, falta de perdón, hay pecado oculto? Está enojado, no perdona. Mire, la Biblia dice, cuando oren,
Si se acuerdan que tienen algo con su hermano, perdonen. Amén. Ve que es arreglar las cosas con Dios. Es sintonizarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado separa de Dios. Y cuando yo estoy separado de Dios, no estoy a la distancia para que Él me escucha. Pero al estar separado, ¿vio? Al haber algo que me separa del Señor, a veces eso impide que el Señor obre en mi causa. Pero cuando yo voy al ayuno, hermanos, dice Isaías capítulo 58, verso 6, dice: este es el día, este es el ayuno que yo escogí. Que corten o rompan toda ligadura de impiedad. Esto lo sabe la iglesia, muchos hermanos, ¿verdad? Rompan las ligaduras de impiedad. ¿Lo tenemos en la pantalla? Isaías 56. Isaías 58, perdón, 58, verso 6. Yo siempre grabo, hermano, todas las cosas, todas las prédicas siempre están grabadas. Si usted alguna dice, me la perdí, la podemos buscar. Amén. A veces se me llena la memoria, descargo pero veo esto, si usted no lo sabía, sépalo, hermano. Dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia. ¿Tenés versión Reina Valera? Versión Reina Valera 1960. ¿Quién está en la compu? ¿Anita? Se lo leo de acá. ...58... verso 6... dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? En el día del ayuno. Arranca por ahí. Impiedad significa falta de piedad, impío, pecado, cosas malas que yo he hecho. Cuando yo cometo un pecado que me separa de Dios, es porque hice y he tenido una actitud, he hecho algo, lo hice. No solamente lo pensé, sino que lo llevé a cabo. Por eso que en lo que es brujería está lo que es brujería y hechicería. La hechicería es que alguien necesita hacer algo para poder hacerle daño. El brujo con un encantamiento puede llegar, pero el hechicero necesita tirarle tierra, hacerle todas esas, ¿verdad? Esas cosas. El hechicero tiene que hacer algo. Y acá la palabra cuando habla de impiedad, de pecado, es cuando yo hice algo y eso malo que hice me ató. Hermanos, póngame atención, lo que yo hice de malo me ató, y entonces eso se generó una ligadura. Eso se generó una atadura, una ligadura en mi vida. Ese pecado ahora es una mochila, es un peso que yo tengo. Y la Biblia dice que en el día del ayuno yo tengo que cortar esa atadura que me tiene a lo malo que hizo. ¿Cómo lo hago? Por medio de ir a los pies de Cristo en la oración en privado y decirle: Señor, reconocer, confesar. Confesar significa mirar como Dios me ve, ponerme los anteojos o los lentes de Dios, porque yo lo que hice tal vez lo justifique porque he tenido una razón para hacerlo. Quizás le devolví a alguien lo que me había hecho mal, yo le pagué con la misma moneda y me justifico porque está bien, a mi consideración lo que yo hice, porque se lo merecía. Pero ¿cómo lo ve Dios? Dios dice está mal, yo digo está bien. Y si yo digo está bien, no me estoy poniendo de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, no puedo ir a confesar, y si le estoy confesando no estoy de acuerdo con el Señor. Y no es como yo quiero, es como Dios dice. Entonces, al ponerme los anteojos de Dios, los lentes de Dios, yo me miro. Confesar es ponerme al lado de Dios y verme
verme lo que yo estoy diciendo. Entonces yo tengo que hablar lo que dice Dios y confesar. No es solo decir, tú conoces todos mis pecados, Señor, tú conoces todas las cosas, como decimos muchas veces, ¿verdad? El que confiesa delante de un tribunal, no se le exige detalle por detalle, no se le exige que diga qué hizo en el minuto, en el momento, el día, la fecha, la hora. Si cuando miró, volteó para el costado, alguien pasó y usted vio que era, entonces el fiscal le va a sacar todo. El abogado va a tratar de defender en los mínimos detalles, pero cuando usted confiesa, se le pregunta por cada situación. No es que usted dice, bueno, ya sabemos que usted... No, porque se está investigando la verdad. Entonces, cuando yo confieso, yo digo los detalles. ¿Acaso Dios no lo sabe? Sí lo sabe, pero cuando yo lo suelto por mi boca, entonces yo me libero. Amén. Yo me estoy desatando de eso. Estoy confesando, reconociendo que lo que hice no estuvo en completo acuerdo con la voluntad del Señor. Ese es el día de ayuno. Yo arranco mi ayuno con esa postura. Yo tengo que ver que ese día es para, dice, desatar. Verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Desatar lo que yo me he ligado con mis hechos. ¿Por medio de qué? De confesar delante de Dios mi maldad, lo que yo hice, los actos que hice. Cuando yo he pedido perdón, he confesado delante del Señor. Dice la palabra, sigue hablando. Dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Amén. Lo segundo, cuando yo le confieso al Señor, es cierto que puedo tener una carga de conciencia, culpabilidad en mi vida. Y al sentirme culpable, eso es una carga que me oprime. ¿Cuántos hay que se han equivocado y no se sienten libres? Sienten que son indignos. He escuchado 1000 veces esa palabra, que me siento indigno. Me siento indigna. No puedo mirar a los ojos a mi familia, a mi ser amado. No puedo, no soy digno de estar aquí. Eso es una carga de conciencia. ¿Por qué? Porque hay una atadura, una ligadura de impiedad. Un pecado cometido me hace una carga de opresión en mi vida, en mi conciencia. Entonces no puedo ser libre, siento que no tengo autoridad para decir. Entonces de esa manera no podría yo orar y echar fuera un demonio. En ese estado no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien me dice, ¿puede orar, hermano? No, mejor no, dígale al hermano. ¿Por qué? Porque hay, primero, ligadura de impiedad, ligadura de pecado, y hay cargas de opresión. Entonces yo me siento que no puedo orar ni siquiera por cualquier situación, porque está eso en mí, que siento que Dios me mira. Y si yo le estoy orando, le estoy pidiendo al Señor, siento yo que Dios me mira de lejos. El Señor dice, ese día de ayuno que yo escogí, primero, suelten, desátense esas ligaduras de pecado, de impiedad. Y luego suelten la carga de opresión. ¿Cómo? Recibiendo el perdón de Dios, aceptando que, como dice la palabra, que el que confiesa sus pecados al Señor, le perdona todos sus pecados y lo limpia de toda maldad. Cuando yo entiendo eso y yo abro mi corazón delante del Señor, sé que el Señor hará justicia conmigo. Pero más que hacer justicia conmigo, va a hacer justicia con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo digo, Señor, perdóneme, y no hay arrepentimiento sin lágrimas. Cuando yo me arrepiento, me humillo delante del Señor y le abro mi corazón y saco todo eso que tengo adentro y me arrepiento, me aparto. Le prometo al Señor vivir de una manera diferente, sacar esas actitudes que yo tengo. Dice la Biblia que el Señor me perdona y me limpia, no porque yo le conmoví el corazón, me perdona porque Él dijo, todo el que venga en mi nombre, con sinceridad en el nombre de mi Hijo, y se presente delante de mí, el que se esconda detrás de la cruz de Cristo, tendrá y alcanzará misericordia. Y sabe que el Señor no me puede ajusticiar
por más que quisiera. No puede Él derramar su ira, castigarme. ¿Por qué? Porque yo me escondo detrás de su Hijo. Y el Señor no puede ser injusto con su Hijo, porque Él no puede castigar 2 veces ese pecado, porque ya lo castigó en mi Señor Jesús. Y cuando Él lo castigó, dice, mi pecado fue lavado, cubierto por la sangre de Cristo. Si Él me castigara a mí de la misma manera, me castigara igualmente, no estaría reconociendo como válido lo que hizo mi Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, Él le hace justicia a Jesús, aunque yo no lo merezca, pero Él le hace justicia a mi Señor Jesucristo. Y por Él me perdona. Por eso es que yo no puedo ir con mis argumentos. Yo solamente puedo ir en privado en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque el Señor no me ve a mí, ve a su Hijo. Y yo por medio de Él, si yo me salgo detrás de la cruz y quiero justificarme, la ira de Dios caería sobre mí. Pero como yo me escondo detrás de mi Señor, el Padre no me ve a mí, ve a su Hijo. Ve la cruz, ve el pago suficiente y completo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios nos ha dado esta oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Él por medio del arrepentimiento y la confesión. Por eso dice la Biblia que cuando yo vengo y me suelto en ese día de ayuno, suelto estas cargas, esas ligaduras de impiedad, y suelto las cargas de opresión, cuando entiendo la palabra, que el Señor hace justicia a su Hijo y me perdona por medio de Jesucristo, entonces mi conciencia recibe paz, recibe el perdón de Dios. Suelta. No dice la Biblia, y soltaré tu ligadura de impiedad, soltaré y te sacaré las cargas de opresión. Dice la Biblia, tú lo tienes que hacer. Yo tengo que aceptar ese sacrificio de Cristo. Yo tengo que sacarme, liberarme de esas cargas de opresión. Yo soy de mi voluntad y con mi sano juicio pedirle perdón y reconocer mis pecados. De esa manera me estoy cortando esas ligaduras a lo malo que hizo, las consecuencias que están viniendo. Y sigue diciendo que tengo que dejar libre a los quebrantados. Cuando yo ya no tengo esta conciencia, sino que, he recibido paz en mi corazón y sé que Dios me ha escuchado en ese día de ayuno, que no estoy comiendo, no estoy ingiriendo alimento, lo he dedicado para arreglar estas cuentas con el Eterno por medio de Jesús. También dice ese quebrantamiento. ¿Y qué es ser quebrantado? Quebrantado es alguien que ha sido sometida a su voluntad, a tal punto que ya no tiene voz ni voto. Alguien que ha sido secuestrado y de pronto se resiste, es torturado, es puesto en una y otra forma hasta que ese torturador logra que esa persona diga lo que él quiere y acepte y repita lo que él está diciendo. Tú eres un espía, tú eres esto, tú eres el asesino. Dice, no soy, y le dan hasta que llega un sí soy. Logran doblegar ese espíritu, lo quebrantaron en su fuerza, en su voluntad. Dice el Señor, el diablo te tiene quebrantado, que sos un pobre tipo, una pobre mujer, que no mereces nada. Deja ahí libre déjalo libre a eso. Ya no eres. Vuelve a recobrar tu identidad en Cristo. Vuelve a recobrar lo que eres en el Señor. Y después dice, y rompe todo yugo. Para eso es el ayuno. Rompe todo yugo. ¿Qué es el yugo? Es lo que me ata a alguna situación. Un yugo es para atar 2 animales. Y el animal que tiene experiencia arrastra al más joven, que es violento, que es esto, que se resiste, no quiere estar enyugado. Y de pronto el andar diario hace que agarre el tranco del otro. Y lo adapte a su forma. Llega un momento que después los dos andan para un lugar y nadie se esfuerza ni los dos logra doblegarlo. Así cuando yo me enyugo con algún hábito, primero me resisto, primero me siento mal, lo que hice, Señor.
Pero al pasar el tiempo, agarro ese ritmo y se hace algo repetitivo en mí. La Biblia dice, rompe. Fíjese que el ayuno no es para que Dios haga, sino es que yo tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que cortar esas ligaduras, desatar esas ligaduras. Yo tengo que soltar, yo tengo que soltar esas cargas de opresión. Yo tengo que dejar libre al espíritu quebrantado que hay en mí. Yo tengo que, dice, cortar y deshacer todo yugo. La Biblia dice que por medio de la unción se pudre el yugo. La unción de Dios que viene sobre mi vida cuando yo ayuno. Este que puso con ayuno y oración no estaba errado, simplemente no lo registra el original, pero sí es una razón para yo tener ese poder para actuar en la autoridad que Dios me dio como hijo suyo. Está bien que ayune. ¿Por qué? Dice Isaías, sigue diciendo, entonces en el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Vio? ¿Cómo nace la luz del alba? Siempre lo hemos dicho, no es algo que sale el sol y pega un salto hasta el mediodía. Se va viendo de a poquito. Se va viendo que voy progresando. Que Dios me va sacando. Que Dios me va haciendo libre. Pero el alba en algún momento, ese sol se estanca. No, es un proceso que no se detiene. Entonces tu luz se dejará ver como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. ¿La salvación de qué? De eso que tienes, de esa enfermedad, de ese problema, de eso que siempre te vemos igual. El Señor te va a ir dando. Esa salvación vendrá pronto. ¿Por qué? Porque ahora eres una mujer, un hombre de oración. No aquí en la iglesia, oración en tu casa, en privado. Y también ayunas. También te sueltas de esas cargas, de esas ligaduras de iniquidad, de impiedad, dice la Biblia. Estás dejando de considerarte alguien malo, alguien que no tiene oportunidades, alguien que Dios desprecia. Estás soltando esa carga que te oprime, porque el pecado te ata y el diablo te pone esos pensamientos que te oprimen. Entonces se dejará ver tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Amén. ¿Cuál es mi justicia? Mi testimonio. Lo que la gente empieza a ver. Irá delante de mí. Porque dirán, qué bárbaro. Mira hace un tiempito lo que era, fíjate lo que es ahora. Qué lindo hablar. Ya incluso algunos se va a acercar y me va a decir, ¿puede orar por mí? Porque no faltan, así como yo era, siempre hay uno que no entiende y anda pidiendo que ahora yo voy a empezar a orar por ellos. Pues yo tengo que decirle, usted puede lograr esto, darle este testimonio. Y dice la Biblia, tu justicia irá delante de ti. Lo que Dios está obrando irá delante de ti. Y dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuál es la retaguardia? Lo que viene detrás de mí. El Señor me va a ir respaldando. Amén. La justicia va a ir delante de mí. Mi testimonio se va a ver. Y el Señor me va a respaldar. Porque ayuno, porque oro. ¿Por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Porque no oran. Primero. Y porque no ayunan. Entonces no hay autoridad. O sea, no hay autoridad. Siempre está. Estamos autorizados. Pero falta el poder. Porque estamos atados. Porque tenemos cargas de opresión. Porque estamos quebrantados. El problema ya nos quebrantó. Estamos dominados. Y parece que para mí no hay solución. Como dijo este padre, yo creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Estaba ya en la raya de lo incrédulo. El Señor dice, tu justicia irá por delante. Y la gloria de Jehová te va a ir respaldando, será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Por qué dice entonces? Porque entonces es que antes no, ¿verdad? ¿Por qué dice ahora sí? Porque antes no.
¿Por qué los discípulos? Porque no pudieron. ¿Por qué no pudimos? Porque tienen que hacer esto. Entonces invocarás. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, acá estoy. ¿Qué pasó? Entonces, es una vida de intimidad con el Señor. Si usted creía que orar era solamente venir y estar acá y en su casa no ora, es mejor que nadie se entere cuando usted ora, ¿no? Pero cuando usted ora en privado, no tenga miedo de tirarse al suelo, en llorar delante del Señor, en derramar su alma. ¿Qué importa si nadie lo ve? Es el Señor. Amén. A mí me ha tocado, hermano. Y nadie sabe. No tienen por qué saber, porque es entre el Señor y yo. Amén. Porque es secreto. El Señor dice, cuando tú lo hagas en secreto, lo que le pidas a tu Padre, Él te lo va a recompensar en público, se verá en público lo que tú estás haciendo en secreto. ¿Cuántos quieren ayunar, hermano? ¿Cuántos quieren orar? Empezar a orar. ¿Por qué te está ganando el diablo y sus demonios? ¿Por qué te están ganando en las áreas donde ya tendrías que ser libre? ¿Por qué necesitas leche cuando ya tendrías que estar comiendo alimento sólido? Y lo último, y con esto termino, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? No se alegren cuando ya los demonios se sujeten. No se alegren. No se pongan ancho. No se la crean. Alégrense más de que hay intimidad en el cielo, que en el cielo lo conocen. Amén. Que mi Padre lo conoce, que ya saben quién es usted. Como dijeron los demonios de Pablo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. A los hijos del tal Exeba. Ellos quisieron orar, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera y dice que ese endemoniado saltó sobre ellos y los lastimó. No los mató porque saltaron por una ventana. 7 muchachos eran y escaparon desnudos. El diablo le dijo, el endemoniado, hablando de ese demonio, le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Así dirán algunas veces los demonios de nosotros, porque no oramos, porque no tenemos momentos de ayuno. Práctico, porque por ahí escuchaba una enseñanza de un japonés, decía, en nuestras universidades no solamente se informa, se forma, se le dice qué hacer. Porque a veces alguien dice, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y dijo alguien y se acercó y dice, está bien, yo entiendo eso que usted dijo, pero ¿cómo le hago? Dice que lo miró y le dice, y se fue. Es bueno que me digan que tan malo soy, pero si yo quiero saber cómo hago para no ser tan malo. La palabra del Señor dice, cuando yo estoy en ayuno, hermano, a veces miramos el horario, van a ser las 12, ya tengo un hambre. Claro. Bueno, voy a ir a orar, me arrodillo a orar, no sé qué decir, empiezo a hablar, a pedir por mi abuelita, por mi papá, pero no, es para arreglar mis cuentas con el Señor, ¿me entiende ahora? Entonces lo hacíamos de una forma y se me terminaba la oración y bueno, me quedaba ahí sentado y bueno, voy a leer la Biblia. Entonces empiezo a leer, me da sueño y me caigo arriba de la Biblia. Bueno, voy a cantar un coro y canto un coro y bueno, y miro la hora y parece que pasaron 2 minutos. Y alguien dice, bueno, voy a entregar a las 3 porque no doy más. Y consensuamos con alguien de la casa, voy a entregar a las 3, ¿sabes que no doy más? Ya estoy medio compuesto, bueno, entregar, papito. Claro, entonces corremos arriba y decimos, Señor, te entrego este sacrificio. Dios mío, no sabemos ni para qué era. No nos sirvió de nada, para pasar hambre. El Señor dice, ¿acaso ustedes creen que a mí me gusta que pasen hambre y que estén ahí inclinados y no saben qué hacer? ¿Eso llamarán día santo y agradable a Dios? Claro. Primero, desatar esas ligaduras de impiedad. ¿Cómo? Mire, hermano, agarre, siempre les he dicho a los hermanos, un cuadernito, una hoja, un papel, un rollo de papel higiénico, porque capaz que alguno tiene una lista larga. Empieza a anotar ahí. Anótese usted solito, acuérdese y revise para atrás.
revise para atrás, vaya para atrás. Y pídale al Señor, como dijo el salmista, examina mi corazón. Si hay algo oculto, Señor, si hay algo oculto, porque me quiero arrepentir. Porque de esa manera voy a empezar a tener victoria, seré más que vencedor. Porque soy un tipo mediocre, no sirvo ni para mundano ni para cristiano. Cuando andaba en el mundo era malo y ahora siento que no me luce hacer eso, pero tampoco tengo ni muchos beneficios por ser cristiano. Y vivo en derrota y dependiendo del pastor o de otro que ore por mí. El Señor dice, yo aquí os doy poder, autoridad, toda potestad, dijo Jesús, sobre toda fuerza del mal, sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. No hay represalias contra ustedes. Ese día, escriba y vaya y anote cosas puntuales. No se ponga a escribir una carta, cosas puntuales. Y pídale, tómese un tiempo para acordarse de lo que tiene que rendir al Señor. Y escriba ahí. Y esté solito, no esté con la familia, por supuesto. Esto es muy privado. Por eso dice el Señor, cierra tu puerta con llave para que nadie venga y diga, ¿qué está escribiendo? A ver, dame eso. Y se va a enterar de cada cosa, ¿vio? Entonces póngale llave y escriba ahí. Y si no tiene llave en su casa, porque bueno, yo tengo una cortinita y todos pasan por ahí, váyase a un lugar solo, privado, día de ayuno, y escriba ahí. Y después que hizo toda la lista, ahora regrese al primer punto. Vaya a ese momento, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, llore si es necesario y corte con eso. Sáquelo de su corazón, reciba el perdón de Dios, suelte esa carga de opresión que tiene por eso que hizo. Y cuando ya usted está libre, ahora vaya al punto número 2. Y si tiene como 100 puntos, le va a llevar todo el día y quizás no pueda terminar. Pero empiece a sacar, ese es un día para llegar delante del Señor. En la antigüedad Israel lo hacía desde la mañana hasta la noche, el día del perdón. Pero tenían que juntarse todo Israel y el sacerdote tenía que interceder. Ahora el Señor, cuando Él muere en la cruz, se rompió ese velo. Y ahora tengo acceso, lo puedo hacer yo, no necesito un sacerdote. Puedo ir yo por la gracia de Cristo, por su sangre, directo al trono y hacerlo yo solito, sin que alguien se entere por las cosas que yo he pasado. Entonces voy a sacar eso de mi vida. Entonces dice el Señor, te dirá, invocarás al Señor, el Señor te dirá, heme aquí, porque no hay nada que me está separando de Él. Es el día de acercarme al Señor, de buscar su rostro. Luego que usted fue y hizo todos esos puntos, y dígale, Señor, si algo me quedó, muéstramelo en estos días, Señor, quiero limpiar mi corazón. Luego que ha pedido perdón, como siempre les recomiendo a los hermanos, queme esa hoja. Nadie se tiene que enterar. Es privado suyo. Pero sepa que como ese fuego quema esa hoja, así la sangre de Cristo borra todos esos pecados. Y ya no estarán más delante del Señor. Ya no estarán más. Entonces usted dice, ahora el Señor, esa autoridad, pero ese poder viene sobre su vida porque no hay distancia con el Señor. El Espíritu Santo puede obrar en su vida y obrar por medio de usted. Es el día del ayuno, el momento de oración. Tal vez no ayune todos los días, pero sí tiene que tener esa oración continua, esa intimidad con el Señor. El ayuno es cuando algo ya se me quedó atrás. Para arrancar, tengo que entrar en ayuno. En un ayuno de arrepentimiento. El ayuno es un día de dolor, es un día de duelo. El ayuno no se hacía cuando había fiesta, hermano. El ayuno se hacía cuando algo estaba mal y Dios no había contestado y se tiraban tierra en la cabeza. Así lo hacían los antiguos, pero para decir, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde está el problema? En una oportunidad el Señor le dijo a Josué, párate de ahí, deja de tirarte tierra en la cabeza, teníamos un trato. Por eso es que yo no estaba ni estaré más con ustedes hasta que nos saquen esto.
El ayuno es para venir en comunión con el Señor. Amén. Y último, vuelvo a decir, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Aquí hay una enseñanza. Verso 10. Y está hablando el Señor. Dice, por medio del apóstol, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Parece que hablara de eminencias, parece que hablara de cosas buenas, pero siga la lectura en el verso 11. Verso 11. ¿Están ahí, chicos? Mientras, fíjese esta palabra, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No está hablando de potestades superiores, ¿sí? Pero dice que los ángeles, que son mayores en fuerza, no pronuncian, ¿qué cosa? Juicio de maldición contra ellas. O sea, no maldicen, no le faltan el respeto a las potestades superiores. Verso 12. Pero estos, está hablando de esa gente que sí falta el respeto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. A ver el 13, si no es hasta ahí, a ver. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hasta ahí. Está hablando de las potestades superiores. ¿Sabe de quién está hablando el Señor acá? De las fuerzas del enemigo, de los demonios, de los espíritus inmundos. Dice que hay muchos que se ensoberbecen, que son altaneros, que le dicen espíritu inmundo, cochino, le dicen de todo. Y dice la palabra, incluso maldito. Y la Biblia dice que los ángeles, que son mayores en fuerza que nosotros, no se atreven a hablar así, aún de los demonios, sino que los respetan. En Judas, capítulo 1, verso 8 al 11, Judas, fíjese lo que dice. ¿Está? Judas, verso 8, capítulo 1, verso 8, tiene un solo capítulo Judas. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, está hablando de la gente, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando otra vez. Ahora el verso 9. Pero cuando, ¿ves que está haciendo un ejemplo? Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y verso 10. Pero estos, está hablando de la gente, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro, por dinero, por ganancia, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué está diciendo? Jesús les dijo, no se alegren tanto que los demonios se les sujetan. No, bajito,
Porque no es por ustedes, es por el Señor. Pedro dice, estos son irracionales. Hablan y no tienen miedo de hablar de las potestades superiores. ¿Por qué? Porque aunque Satanás es caído, pero tiene una autoridad que Dios se la dio. Que el arcángel Gabriel, siendo mayor en fuerza y uno de los generales de los arcángeles, jefe de los ejércitos de nuestro Padre Celestial, no se atrevió a proferir maldición ni a decirle nada, sino que le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, está mal lo que estás haciendo, pero yo no soy quien para decirte nada, pero que Jehová te reprenda por lo que estás haciendo. Nosotros le decimos, lo atamos, el Señor dijo, no te pongan en esa área, échenlo fuera, nada más, échenlo fuera, sáquenlo. Por eso que la orden tiene que ser directa. Preocupamos en orar y en hacer un escándalo y tirarnos al suelo. No, hermano, cumpla la orden del Señor. Sáquelo, échelo fuera en el nombre de Jesús. No es usted, es el Señor. Pero no se ponga a maldecir. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese espíritu humilde. Porque representamos al Señor. ¿Sabe cuando usted se agranda? Porque hay muchos que son usados por el Señor, pero ya vienen agrandados acá. A ver cuántas veces, venga para acá, a ver todo lo que tienen, le falta una oreja, venga porque ahora, ¿yo? ¿No ha escuchado así? Cuando cae en ese espíritu, cae en lazo de Satanás. Satanás quiere que usted se agrande. ¿Por qué? Cuando se agranda, es él. Mientras usted permanezca humilde, no está dentro de la fila Satanás. ¿Vio cómo el diablo les gana fácil? Después caen, después cometen adulterio, después sus ministerios no quedan en nada porque se han prestado al juego de Satanás. Satanás es orgulloso y soberbio, pero el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ustedes tienen que ser así. ¿Y cómo hago entonces para echarlo fuera? Si yo estaba acostumbrado a decirle de todo ese perro que se vaya. Tenga cuidado. Porque dice que como animales irracionales solo lo hacen por lucro. Dice, pero no tienen temor de blasfemar y de hablar mal de las potestades superiores. Porque Dios es el que ha puesto, les ha dado esa autoridad. Pero yo usurpo todo eso, siendo que los ángeles que son mayores en fuerza no se atreven a proferir juicio de maldición, sino que todo lo encomiendan a Dios. Dios sí puede, pero yo no. En el nombre de Jesús tengo poder y autoridad para ejecutar, siempre y cuando yo tenga privado, siempre y cuando tenga oración, siempre y cuando mi corazón esté en sintonía con el Señor. ¿Te está entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Pero no tengo el permiso para, mire lo que voy a decir, para faltarle el respeto. Porque dice que estos están destinados para la perdición. Los que son así, hasta en eso tengo que ser prudente. Por eso que ellos llegaron y decían, no, pues se nos sujetaban, guarda, muchachos. No se alegren tanto, no anden tan fanfarroneándose tanto. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Tengamos cuidado, hermano. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué dijeron los discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dijo el Señor? Porque este género no sale si no es con oración. ¿Y la oración qué es? Intimidad con Dios. Y alguien le puso ayuno porque sabía que el ayuno me hace más íntimo con el Señor. ¿Sí? Esa es la enseñanza, hermano. ¿Se entendió? Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Claro, ¿para qué vamos a seguir? ¿Hay una situación que lo está superando? ¿Hay algo que no puede? Como dijeron los discípulos, ¿por qué no podemos? ¿Cuántas veces decimos así? ¿Por qué no puedo? El Señor vuelve a decir hoy, porque te falta privado en tu habitación y que cierres la llave. Porque te falta ayuno. Porque te falta ponerte de acuerdo conmigo. Porque te falta vivir en obediencia. Porque sos medio agrandadito, porque cuando yo te respaldo, enseguida te la crees. Y ya salí a orar allá, que a ver, tráigame todos los demonios que quieran. Hermano, con espíritu humilde, empiece a obrar en la dirección del Señor.
y no habrá nada, toda potestad sobre todas las fuerzas del mal, sobre los brujos, sobre todo, dice, serpientes, escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te dañará. No podrán volver a hacerte mal, no tienen el permiso, no tienen la capacidad, porque yo estaré contigo. No dice, y Jehová, la gloria de Jehová será tu retaguardia. El Señor será tu respaldo, no habrá demonio que se acerque. Pero cuanto más arriba, más agachadito, ¿verdad? Más humilde. Entonces ya serás más que vencedor, porque ahora vas a caminar en la presencia del Señor. Andarás con el Señor será tu ayuda, tu guía en todas las cosas. Entonces incluso alguien se puede orar, claro, ¿cómo vamos a orar? Le vamos a pedir a nuestro Señor que Él respalde esta situación. Y usted cuando vaya a orar, ejecute la palabra del Señor, porque usted ya oró en privado. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. ¿La iglesia oraba en público? En la comunión de los hermanos, sí. Después de la cruz, después de Cristo, los hermanos oraban también entre ellos en la congregación. Pero en público, ellos ejecutaban la palabra del Señor. Amén. Entonces usted ve una situación, ve algo malo en la calle, ejecute la palabra del Señor. Y a medida que usted vaya haciendo esto que el Señor le ha enseñado hoy, que el Señor se lo enseñó, entonces usted va a ir viendo, dice que su justicia va a ir por delante y el Señor lo va a respaldar. Y así caminan los hombres de Dios, las mujeres de Dios, que uno las considera grandes siervos. No, esos no son grandes. Grande es el Señor que ellos tienen, de lo cual ellos se someten a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo, he hablado de tu palabra, tu iglesia, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, en esta semana y en estos días a cambiar esta realidad que estamos viviendo, Señor. Estas situaciones, Señor, de las cuales pensamos que algún día tú tendrás misericordia y te apiadarás de nosotros. Pero tú tienes el remedio en la palabra. Tú tienes el consejo en las escrituras, la enseñanza de tu palabra para abrir nuestra cabeza, Señor, para hacernos entender que ya hiciste lo que tenías que hacer en la cruz. Ahora nos toca a nosotros, Señor. Y las recomendaciones que tú nos das, porque sabes que esto se va a cumplir, que no seamos soberbios, que cuando eso pase no creamos que están debajo de la planta de nuestros pies. No dice eso la Escritura. La Biblia dice que el Padre puso todas las cosas debajo de tu pie y nos dio a Cristo por cabeza de la iglesia. Pero yo no tengo a nadie debajo de mi pie. Soy tu siervo, Señor, y ejecuto tu palabra, no con soberbia, sino con humildad. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor, porque entonces seremos efectivos, porque entonces empezarán a suceder milagros, cosas grandes en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, esta congregación en tu nombre. Y esta palabra quede guardada en el corazón. Y nunca más la olvidemos, Señor, sino con temor y reverencia, con temblor, caminemos de ahora en más, sabiendo que tú, Señor, diriges nuestra vida. Y que por ti, nada más que por ti. Y cuando ayunemos, Señor, que hagamos lo que realmente a ti te agrada, el ayuno que agrada al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea entre nosotros. Te bendecimos tu nombre, Señor, y toda necesidad sea cubierta en mis hermanos. Y esta palabra abra la cabeza para irnos, Señor, motivados a buscarte. Así sea, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. No hay nada difícil para usted, hermano. No hay nada, ¿sabía? No hay situación que lo domine. Y si lo está dominando era porque no sabía. Pero ahora sabe. ¿Sí? Ahora sabe. En el nombre de Jesús. Ese es mi trabajo. Y si usted aprendió, mi trabajo está hecho. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Sí. Amén. Si alguien, hermano...